Hay muchos casos en que en problemas de ingeniería tenemos que calcular integrales de una variable. Si solo se conoce una tabla de valores del integrando, entonces es natural tratar de aproximar la integral por la integral del polinomio interpolador en ese mismo intervalo de integración, por ser un polinomio es fácil de integrar. En otros casos, cuando se tiene una expresión analítica del integrando, pero no se conoce una primitiva o es muy difícil de calcular, también se puede eh, hacer una tabla de la función en ese intervalo y calcular el polinomio interpolador y aproximar la integral por la integral del polinomio en el intervalo. De modo que al final en ambas situaciones, tanto que esté tabulado como que tengamos una expresión analítica, podemos terminar aproximando la función por la integral de la función por la integral del polinomio interpolador. Como ejemplo, vamos a ver la evaluación de la integral entre 0 y 1 de e a la menos x2 sobre 2. Esta función no tiene una primitiva con expresión analítica, sin embargo sí podemos fácilmente derivarla y acotar las derivadas en este intervalo. Si sabemos justamente cotas de la derivada, en este caso son para f segunda en el intervalo es menor o igual que 1 en valor absoluto y la derivada cuarta es menor o igual que 3. Vamos a utilizar estas acotaciones en los diferentes, al ver ejemplos de los diferentes métodos de integración. Bueno, lo primero que vamos a ver son lo que se llaman las fórmulas de Newton-Cotes cerradas. Se divide el intervalo de integración mediante una partición de puntos igualmente espaciados. Esta división se hace en subintervalos iguales a los efectos de que las fórmulas obtenidas sean más sencillas y que solamente dependan del intervalo y de la función y no de cómo elegimos los puntos. La partición sería entonces de x0 a x1 hasta xn, siendo x0 igual a y xn igual b, o sea que los extremos del intervalo son puntos de la tabla. En caso de que no lo fueran, porque hay otros métodos en los cuales no se incluyen los extremos de la tabla, en la fórmula de Newton-Cotes se llaman abiertas. Los casos que vamos a ver nosotros en los que los extremos de intervalos son parte de la tabla, son las fórmulas cerradas. Bueno, se define H, que se llama paso de cálculo, como justamente la distancia entre un punto y el siguiente, o sea, el tamaño del intervalo dividido n. Luego se determina el polinomio interpolador de la función por esta tabla y se aproxima la integral de f por la integral del polinomio interpolador. De modo que la integral de AB entre AB de f es igual a la integral del polinomio más el error, que es exactamente igual a b. Y esto, por propiedad de linealidad de la integral, va a ser igual a la integral del polinomio más la integral del error. Entonces tenemos que la integral de la función es igual a la integral del polinomio más la integral del error, por lo que sustituyendo el polinomio por su fórmula según la interpolación de Lagrange, que es la sumatoria de los valores funcionales por los polinomios de Lagrange, nos queda que la integral de f es igual a la integral de esta sumatoria más la integral del error de interpolación. Y por lo tanto, sacando la sumatoria hacia afuera, nos queda que la integral es igual a la sumatoria de los valores funcionales por las integrales de los polinomios de Lagrange. Y por lo tanto, lo podemos escribir de esta manera, donde los h sub i son las integrales de los polinomios de Lagrange y el error es su integral es la integral del error de interpolación de Lagrange.
Usualmente solo se usan estas fórmulas con n no mayor a 4 porque para n mayores se obtienen fórmulas con mayores errores de representación y además vamos a ver más adelante que hay mejores formas de aumentar la precisión sin necesidad de aumentar el grado de los polinomios. Las fórmulas entonces de Newton-Cotes cerradas se reducen a combinaciones lineales de los valores tabulados y como los puntos están igualmente espaciados, los coeficientes de esa combinación lineal solo van a depender de la cantidad de n de subintervalos y el tamaño del intervalo de integración. Para cada n se va a obtener una fórmula diferente. Para n igual 1 se llama regla de trapecio. Para n igual 2 obtendremos la regla 1/3 de Simpson. Para n igual 3 la regla 3/8 de Simpson. Y para n igual 4 la llamada regla de Boole. Empecemos entonces con la regla de trapecio. Esto corresponde al caso n igual 1. La tabla va a tener entonces dos puntos porque tiene x sub 0 y x sub 1. El polinomio entonces interpolador va a ser de primer grado, como se muestra ahí en la figura, corresponde a la recta. El paso de cálculo h es igual a b menos a. Y la fórmula, la regla de trapecio queda que la integral es aproximadamente igual a h sobre 2 por la suma de f sub 0 más f sub 1. Esto sale de que h sub 0 es la integral del primer polinomio de Lagrange, que haciendo un cambio de variable se ve fácilmente que da h sobre 2, y lo mismo con la integral del segundo polinomio de Lagrange. Como ven, tal como habíamos dicho, los h sub j solamente dependen de h, porque los puntos está establecido que son en este caso los dos extremos del intervalo. El error que se comete al integrar es lo que corresponde al área neta entre la curva y la recta. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos acotar el error de la regla de trapecio. Si f segunda es continua en el intervalo de integración, como el polinomio x menos x0 por x menos x1 no cambia sino en este intervalo, entonces podemos aplicar el teorema del valor medio ponderado a la integral del error de interpolación que tenemos acá en la fórmula, y ese teorema nos dice que esto va a ser la derivada segunda en un punto intermedio del intervalo por la integral de x menos x0 por x menos x1 sobre 2, que haciendo un cambio de variable podemos encontrar que vale todo esto menos h cubo sobre 12 por la derivada segunda en un punto intermedio del intervalo. Entonces, fíjense que si nosotros podemos acotar la derivada segunda o su valor absoluto en el intervalo de integración, eso nos va a permitir encontrar una cota del error de la regla de trapecio. Vamos a ver como aplicación justamente de la regla de trapecio el cálculo de la integral que presentamos antes. En este caso, por ser la regla de trapecio, h vale 1, que es el tamaño del intervalo, a, que es igual a x0 y a 0, b es igual a x1 y es 1, y la fórmula de trapecio nos da entonces que la integral es igual a la fórmula que se ve ahí, simplemente es la mitad de la suma del valor de f en 0 y en 1, nos da 0, 80, 32, 65. Podemos acotar el error porque sabemos una corta de la derivada segunda que vimos antes que daba, en este intervalo da 1 para esta función, lo cual nos da un error entonces de 0.08 para una integral que vale 0.80, o sea que con una fórmula muy sencilla, porque la fórmula de trapecio, como ven, es muy fácil, y solamente dos evaluaciones de la función, tenemos un error de 10% en el valor de la integral en este intervalo.